El humilde siervo de Cristo, San Francisco, poco tiempo después de su conversión, habiendo ya reunido muchos compañeros que entraron en la orden, tuvo grandes pensamientos sobre lo que debía hacer, si debía emplearse solamente en la oración o predicar algunas veces, y sobre esto deseaba conocer la voluntad de Dios. Y como la santa humildad que había en él no dejaba presumir de sí ni en sus oraciones, pensó indagar la divina voluntad por medio de las oraciones de los demás. Por lo cual llamó a Fray Maceo y le dijo: Vete a ver a la hermana Clara y dile de mi parte que, con algunas de las demás espirituales compañeras suyas, ruegue devotamente al Señor que se digne a manifestarme lo que es más conveniente, que yo me dedique a predicar o solamente a orar. Vete después a Fray Silvestre y dile lo mismo. Este Fray Silvestre era quien, viviendo todavía en el mundo, había visto una cruz de oro salir de la boca de San Francisco, tan alta que tocaba al cielo y tan ancha que abrazaba las extremidades del mundo. Y era el tal Silvestre hombre de devoción y santidad tan sublimes que siempre Dios escuchaba sus ruegos, y lo que pedía se lo concedía, y muchas veces hablaba familiarmente con Dios. Por esto, San Francisco le tenía mucha devoción. Fue Fray Maceo y, según el mandato de San Francisco, hizo primero el encargo a Santa Clara y después a Fray Silvestre, el cual, recibido el que lo hubo, se puso inmediatamente en oración y orando obtuvo la divina respuesta y volvió donde estaba Fray Maceo y le dijo: Esto es lo que has de decir al hermano Francisco de parte de Dios, que Dios no lo ha llamado a ese estado solamente para él, sino para que coseche fruto de almas y se salven muchos por él. Obtenida esta respuesta, Fray Maceo volvió a Santa Clara a saber lo que había conseguido de Dios, y Santa Clara le contestó que ella y sus compañeras habían logrado de Dios la misma respuesta que Fray Silvestre. Con esto, tornó Fray Maceo a San Francisco, el cual le recibió con grandísima caridad, lavándole los pies y preparándole el desayuno y la comida. Y después de comer, llamó el santo a Fray Maceo a la selva y allí se arrodilló delante de él, se quitó el hábito y poniendo los brazos en cruz, preguntó: Entonces, ¿qué es lo que quiere mi Señor Jesucristo que yo haga? Fray Maceo contestó: Lo mismo, Fray Silvestre, que Sor Clara me ha dicho que Cristo ha contestado y revelado que su voluntad es que vayas a predicar, porque no te ha elegido para ti solo, sino también para la salud de los demás. Cuando San Francisco hubo oído esta contestación, conociendo que esta era la voluntad de Dios, se levantó y dijo con grandísimo fervor: Vayamos en nombre de Dios. Y tomó por compañeros a Fray Maceo y a Fray Ángel, hombres de santidad, y caminando a impulsos del espíritu, sin escoger de antemano camino o senda, llegaron a un castillo llamado Carmano, donde San Francisco se puso a predicar, mandando a las golondrinas que cantaban que guardase silencio en tanto que predicaba. Obedecieron las golondrinas, y él predicó tan fervorosamente que todos los hombres y mujeres de aquel castillo querían seguirle por devoción, desamparando sus hogares. Pero San Francisco no quiso, diciéndoles: No tengáis prisa y no os vayáis, que yo ordenaré lo que debéis hacer para la salud de vuestras almas. Y entonces él pensó en fundar la Orden Tercera para universal salud de todos, y, así, dejándonos muy consolados y bien dispuestos a la penitencia, se partió de allí, yendo de Carmano a Brebaña. Caminando con gran fervor, levantó los ojos y vio algunos árboles al lado del camino, entre cuyo ramaje posaban gran número de avecillas. Maravillóse mucho de esto San Francisco y nos dijo: Espérame en el camino, porque voy a predicar a las avecillas. Y se metió en el campo y comenzó a predicar a las avecillas que se posaron en el suelo. Inmediatamente las que estaban entre el ramaje vinieron hacia él y rodeándole permanecieron quietecillas mientras San Francisco les predicaba. Y terminado que hubo el sermón, tampoco se fueron hasta que San Francisco las bendijo. Y según después me refería a Fray Jacobo de Massa. Yendo San Francisco entre ellas, tocándolas con su manto, ninguna se movía. El contenido de la predicación fue como sigue: Pájaros, hermanitos míos, vosotros estáis muy obligados a Dios, vuestro Criador, y siempre y en todo lugar debéis alabarle, porque os ha dado vestido doblado y triplicado, y libertad para ir a todas partes.
y también guardo vuestro linaje en el arca de Noé, a fin de que vuestra especie no pereciese en el mundo. También le estáis obligados por el elemento aire que os ha señalado. Además de esto, no sembráis ni segáis, y Dios os alimenta dando ríos y fuentes para vuestra bebida, montes y valles para vuestro refugio, y árboles elevados para hacer vuestros nidos. Y sabiendo que no sabéis hilar ni coser, Dios os vista a vosotros y a vuestros hijos, por todo lo cual os ama mucho vuestro Creador, supuesto que os hace tantos beneficios. Por esto guardaos, pajaritos míos, de no caer en el pecado de la ingratitud, sino que alabad siempre a Dios. Habiendo hablado San Francisco de esta suerte, las avecillas que le rodeaban comenzaron a abrir los picos, a bajar los cuellos, a extender las alitas y a inclinar reverentemente las cabezas hacia la tierra, y con acciones y trinos indicaron que el Santo Padre les daba mucho placer. Y asimismo San Francisco se alegraba y regocijaba, maravillándose de tanta multitud de pajarillos, de su bellísima variedad y de la atención y familiaridad que le habían prestado, por lo cual alababa por ello devotamente al Divino Criador. Finalmente, concluido que hubo su predicación, San Francisco hizo la señal de la cruz y dio licencia a las avecillas para que se fueran, y remontaron el vuelo con deliciosos trinos, y según la cruz que habían hecho San Francisco, dividiéndose en 4 bandadas, una hacia el levante, otra hacia el poniente, la tercera hacia el mediodía y la cuarta hacia el septentrión. Y cada bandada cantaba maravillosamente, en lo cual mostrábase que así como San Francisco, portaestandarte de la cruz de Cristo, les había predicado, según la cual se desperdigaron por las 4 partes del mundo. Así también la predicación de la cruz de Cristo, renovada por San Francisco, la extenderían él y sus frailes por todo el mundo, los cuales, a semejanza de los pajaritos, no poseyendo nada propio en el mundo, debían confiar su vida a la divina providencia. En esta florecilla se nos presenta una duda de San Francisco acerca de su siguiente paso para acercarse a Dios. Él se pregunta si debía entregarse plenamente a la oración o acaso debía darse alguna vez a la predicación. Con ayuda de las oraciones de Santa Clara y Fray Silvestre descubren la voluntad de Dios, la cual es que Francisco vaya por el mundo predicando, ya que no lo ha elegido solo para él, sino también para la salvación de los demás. Francisco, fiel a la voluntad de Dios, parte con 2 hermanos a predicar a un pueblo cercano. Es tal su devoción que motiva a las personas a seguirlo, y en ese lugar nace una nueva orden. Pero eso no es todo. Más adelante, Francisco decide predicar también a un grupo de aves, tratándolas con tal fraternidad que se regocijaba y recreaba juntamente con ellas, sin dejar de maravillarse de ver semejante muchedumbre de pájaros. En tan hermosa variedad, la atención y familiaridad que mostraban era tal que alababa en ellos devotamente al Creador. Francisco encontró una similitud entre las aves y sus hermanos, pues los hermanos menores, como las avecillas, no han de poseer nada propio en este mundo, dejando totalmente el cuidado de su vida a la providencia de Dios. En alabanza de Cristo. Amén.